La intención un poco de la sesión de hoy y un honor acompañar a la profesora Vilanova, al profesor Varas y a la profesora García Perea en un poquito en estos retos que siempre, cada vez que hacemos las conferencias, es un reto permanente, un reto que nos obliga a entender un poco mejor nuestra labor de investigación, nuestra labor de docencia, nuestra labor educativa, cómo las tecnologías que están a la mano de todos nosotros hoy por hoy son herramientas de trabajo que nos permiten de alguna forma mejorar nuestra eficiencia educativa y nuestra efectividad educativa. Y para ello yo quería en esta presentación un poco compartir con ustedes un caso que de alguna forma iniciamos en la década de los 80. De hecho, el profesor Nayib Callaos es el fundador de esta idea, fundador de este concepto educativo, y es básicamente aquel reto de, bueno, aquellos que estamos en un ambiente académico, universitario, que hacemos investigación, cómo esa investigación la llevamos al entorno, cómo la hacemos productiva al entorno, cómo de ese entorno obtenemos información y obtenemos una retroalimentación que nos permita mejorar nuestra labor educativa. Nosotros vimos al principio una excelente presentación de ambientes mediados y nos dimos cuenta un poco cómo los ambientes mediados nos ayudan a lo que es una barrera geográfica y cómo esa barrera geográfica de alta o baja densidad de estudiantes, bueno, cómo podemos llegar a todos esos estudiantes potencialmente hablando. Después vimos una presentación también bastante bien sustentada de la profesora García Perea en cuanto a, bueno, hasta un docente en un aula, hay unas tecnologías asociadas, ¿verdad? ¿Cómo aprendemos esas tecnologías? Tecnologías que a lo mejor en la velocidad con la cual se generan, son tecnologías que nos avasallan, que posiblemente no tenemos toda la información ni sabemos manejarlas apropiadamente. Y ahí está tal vez la clave de todo esto, ¿no? Por eso es que quería destacar lo de este ejemplo, más que como una ilustración de cómo hacer las cosas, es como la necesidad de involucrarnos con el entorno, sea de baja o alta densidad, y de los medios tecnológicos que nos permitan conectarnos con ese entorno, en esa misma medida tendremos una retroalimentación oportuna y eficiente. El caso entonces es yo quiero resaltar aquí tal vez esta palabra, con todo lo que he comenzado por compartir con ustedes, es la palabra de integración. Yo creo que ahí está el reto, es cómo integrar adecuadamente una actividad académica desde el mundo universitario con actividades profesionales del entorno. Y entonces aquí simplemente quería, bueno, lo puedo hacer desde aquí, tal vez destacar dos ejemplos que me ha tocado vivir de cerca. Como mencioné, uno de ellos lo inició el profesor Callaos de la Universidad Simón Bolívar, y es, cuando usted dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es FUNINDES? Bueno, FUNINDES es, en español, su nombre es Fundación de Investigación y Desarrollo. En otras palabras, lo que ustedes ven aquí en inglés, es una fundación de investigación y desarrollo de un ambiente académico, en este caso específicamente de la Universidad Simón Bolívar. Y hay otro ejemplo que me ha tocado tal vez trabajar de cerca, y tal vez por eso es que estoy trabajando ahora en la Universidad Internacional de la Florida, es porque existe un centro de investigación aplicada, este que está aquí, que funciona también en un ambiente académico. Y aquí he resaltado en color rojo tal vez dos palabras, estas dos que están aquí, que son como unos conectores, son unos puentes que comunican una actividad que va dirigida hacia el medio ambiente, que va dirigida hacia el entorno, con un ambiente universitario. Estos son dos ejemplos de lo que es FUNINDES. En este caso tiene su propio nombre, pero no es más que ese conector que permite transitar un puente de comunicación entre universos que no necesariamente hablan entre sí, que no necesariamente hablan el mismo idioma, que a veces hablan idiomas distintos y que no saben cómo comunicar o cómo interactuar debidamente. Entonces, yo quería poner esto en contexto porque a veces, y aquí menciono otro ejemplo, que es como pretendemos agarrar dos conceptos, academia e industria, academia y entorno, y tratamos de mezclarlos. Y es como mezclar
agua y aceite. Cuando ustedes agarran agua y aceite y los ponen juntos, ¿qué pasa? Por mucho que los mezclen, los dejan un ratico ahí y ¿qué sucede? Ellos se separan naturalmente. Y esto pareciera que puede ser lo que está ocurriendo aquí. Nosotros tal vez estamos en la obligación como docentes con las herramientas educativas tratar de ver cómo mezclamos este ambiente. Y al final les voy a decir cómo hacemos para mezclar agua y aceite, ¿ok? Mantengamos esa inquietud en el ambiente y después veremos cómo hasta lo podemos hacer en nuestras casas y vamos a ver qué producto obtenemos. Entonces, dicho esto, aquí puedo un poquito resaltar distintas cosas que ya he mencionado. Es una fundación que se creó en los 80. Básicamente la idea es conectar profesores y estudiantes. Y aquí quiero resaltarlo. A veces hablamos del docente, pero nos olvidamos que en nuestra aula de clase son estudiantes. Entonces hemos tratado también de que esta fundación permita conectar no solo al ambiente académico hecho por profesores y investigadores, sino también al ambiente académico que los estudiantes permanentemente son parte del mismo. Obviamente hay una estructura legal y organizacional que, si están interesados, podemos comentar posteriormente. Y otra cosa que es importantísima es, bueno, ¿cómo mantengo yo esto en el tiempo? ¿Cómo lo hago sustentable? Son fundaciones que se permiten tener su propia fuente de ingresos, ingresos propios, que obviamente permiten su propio mecanismo y su propio funcionamiento. Esto nos permite nuevamente resaltar un ambiente, un conocimiento de entendimiento entre las partes para tratar de mezclar lo que yo decía con anterioridad, el agua y el aceite, ¿no? Si lo resumo en una sola frase o en un solo contexto, en un solo concepto, es esto, es un ambiente de investigación, de cooperación multidisciplinario a través de la universidad, a través del ambiente académico. Esta lámina yo la voy a cambiar y voy a agregar algo que me falta aquí, que es no solamente multidisciplinario, sino multicultural. ¿Por qué? Porque también hay barreras culturales a la hora de podernos conectar. Podemos hablar a lo mejor el mismo idioma, el mismo ambiente académico, no estoy hablando del idioma, sea inglés, español o francés, no, estoy hablando del idioma cultural. O sea, podemos estar en el mismo ambiente y a lo mejor en el mismo ambiente académico, sea en México, sea en Colombia, sea en Venezuela, sea en Argentina, podemos estar teniendo barreras culturales que no nos permiten conectarnos entre sí. Y eso es importante destacarlo. Y obviamente quiero destacar dos cosas, la misión y la visión de esto. ¿Por qué se creó? ¿Cuál era el sentido práctico de esto, ¿no? Como ustedes lo pueden ver ahí, y disculpen el idioma inglés, lo había hecho para otro contexto y no sé qué me pasó con las láminas que tenía en idioma castellano, no las pude bajar, pero bueno, son las mismas. La misión es básicamente conectar, en el caso de la academia, con problemas reales del mundo real, sea en ingeniería, sea en ciencia o sea en tecnología, cualquiera de ellas. Y de alguna forma, a través de la innovación y del ambiente de investigación cooperativo, de alguna forma engranado entre el ambiente académico y el ambiente industrial, permite de alguna manera el emprendimiento, la innovación. Nuevamente, no solo el personal académico compuesto por profesores e investigadores, sino también del mundo estudiantil. Y eso, nuestras experiencias, a pesar de que a veces en nuestros países, en el caso muy particular de Venezuela, las condiciones del entorno no han ido para mejor, sino para peor, pero a pesar de ello, es una institución que mantiene su vigencia, es una institución que mantiene una cantidad de oportunidades al mundo académico y permite de alguna forma conectarse con un entorno que va más allá de la propia cultura de su región, sino obviamente con la ayuda de las tecnologías ha trascendido a una internacionalización que ya antes podía ser hace 30 años, 40 años atrás una barrera, pues ya no lo es, ¿no? Dicho esto, déjenme compartir con ustedes un poco la visión. Bueno, la visión es conectada con su misión, tratar de ubicar a esta academia, sea la Universidad Simón Bolívar, sea la Universidad Internacional de la Florida, o sea cualquier otro mundo académico, como una universidad de punta o un instituto de investigación de punta, donde
tengamos un realce, y nuevamente la palabra educacional es la que yo quiero de alguna forma resaltar aquí, porque yo no puedo hacer una mejor educación y no puedo obtener de mis estudiantes un mejor aprendizaje si no buscamos soluciones que vengan de ese mundo real y que al mismo tiempo sean sustentables económicamente. Y esto es una realidad que tenemos que, obviamente, tener en cuenta. Podemos soñar con cualquier tipo de visión, pero tenemos que conectar esta visión con la misión. Si no hacemos ese trabajo, entonces perdemos el contexto de la realidad y el contexto de lo que queremos ser en 5, 10 o 20 años, ¿no? Eso es un poquito la experiencia de estos últimos 30 años tratando de conectar estos mundos, cada quien en su entorno y en su contexto. Por ejemplo, para mencionar algunas áreas, hay distintas áreas de cooperación. En el ramo de la ingeniería puedo destacar alguna de ellas. El mundo energético petrolero, el mundo metalmecánico, el mundo de las energías renovables, el mundo de la ingeniería química y la ingeniería mecánica, el mundo de la electrónica, en ingeniería de computación. Es decir, no hay barreras en cuanto a qué conocimiento queremos poner en práctica y qué conocimiento queremos conectar con el entorno, siempre y cuando ese entorno esté necesitado de esas características. Y tratando un poco de resumir todo lo que hemos conversado, esta lámina me ayuda un poco a tratar de poner en contexto tal vez el reto. Es como decir, bueno, ¿cómo trato en una perspectiva amplia de ilustrar las problemáticas, las oportunidades y los retos? Fíjense, aquí tengo el mundo universitario. Sí, aquí está la academia. Esa academia tiene recursos humanos que formamos todos los días. Nuestros estudiantes son nuestros grandes clientes. Ellos llegan, transitan un periodo de tiempo a través de la universidad, ¿verdad? Y nuestra misión fundamental educativa es la formación de ese recurso humano. ¿Cómo lo formamos? Bueno, con capacidades tecnológicas de investigación y desarrollo que tenemos en este mundo. Pero si este mundo se queda completamente aislado del mundo industrial, nuevamente, agua y aceite, ¿sí? Si agua y aceite mantienen esa separación, ese divorcio entre ellos dos, donde no hay ningún tipo de conexión, no hay ningún tipo de entendimiento, entonces no conectamos estas capacidades humanas que estamos formando, que van a ser los profesionales de este mundo en el futuro. Si no conectamos esta formación con estas necesidades reales, no estamos haciendo nuestro trabajo, en pocas palabras. Y eso es lo que yo quiero resaltar. Entonces, una vez que entendemos que aquí están las necesidades reales y que además aquí pueden haber fuentes de financiamiento, de recursos para seguir haciendo nuestro trabajo adecuadamente, entonces entendemos que hay una necesidad de colocar el aceite y el agua en un mismo ambiente. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que buscar ese puente, tenemos que construir ese medio que permita unir agua con aceite. En este caso, yo me aventuré y puse la palabra conocimiento en el medio. Pueden haber otros conectores, dicho sea de paso. El conocimiento no necesariamente, yo con la palabra conocimiento trato de englobar la mayor cantidad de información, es decir, ahí cabe tecnología, ahí caben medios, ambientes mediados, ahí cabe obviamente el flujo de información entre este medio y este medio que en principio están divorciados. Entonces, en este caso del conocimiento, ese es el elemento emulsificador. ¿Qué significa emulsificador? Bueno, donde yo agarro dos sustancias completamente divorciadas entre sí, como agua y aceite, y tengo que buscar un elemento emulsificador que los una químicamente. Si ustedes van a sus casas y hagan agua y aceite y los mezclan nuevamente, ¿qué ocurre? No hay una unión química, hay una unión física. Ustedes van en unas burbujas dando vueltas y al final dejan eso de cantar y ¿qué ocurre? Se vuelven a separar. ¿Cómo las unimos? Bueno, si ustedes agarran el blanco del huevo, por ejemplo, ese es un ente emulsificador, y lo echan con agua y aceite, ¿saben qué obtenemos domésticamente? Hagan la prueba, agarren blanco de huevo, más agua, más aceite. Si quieren le echen un poquito de sal y pimienta.
¿Sabes lo que van a obtener? Mayonesa. La mayonesa es un fluido que no es ni agua ni aceite. Es un nuevo fluido emulsificado. Entonces no pierdan de vista esto. Si agarramos agua, agarramos aceite y un ente emulsificador, que en este caso puede ser el conocimiento, vamos a obtener la mayonesa que estamos buscando. Ese nuevo fluido es tal vez el reto químicamente que no conseguimos, que antes tal vez con la educación tradicional, con la regla y el borrador, teníamos esa separación de estudiante-profesor, esa formación de recursos humanos tal vez no era el más apropiado para un entorno, entonces las industrias tenían que volver a reentrenar y reeducar la persona que estaba formada aquí para poder de alguna forma entrar en este contexto. Y aquí quiero compartir una anécdota. En el mundo petrolero, en el mundo energético, creo que no, sí, aquí está, PDVSA, que bueno, que no es lo que existía antes, pero bueno, sigue estando ahí como industria petrolera venezolana. Aquí, me decía un alto directivo de esto hace en los años 90, decía, es que ustedes en la universidad no me forman la gente que yo necesito. Y decía, bueno, pero es que nosotros, en nuestro caso particular, no tenemos ingenieros de petróleo. Y él me decía, ¿tú sabes cuántos ingenieros de petróleo hay en la industria petrolera? El 4%. Todos los demás son ingenieros de otras áreas, mecánicos, químicos, eléctricos, electrónicos, de computación. Y yo no tengo individuo, cuando ese individuo sale de tu universidad, no está listo para la industria petrolera. Yo tengo que agarrar de 2 a 3 años, agarrar ese individuo en una labor no productiva, que no es sacar petróleo, tengo que entrenarlo, reeducarlo, y después de 2 a 3 años cuando ese individuo empieza a producir. ¿Sabes cuánto me cuesta a mí eso? Una fortuna. Y eso permitió esa conversación que ocurrió en el año 93-94, permitió que nosotros arrancáramos en la Simón Bolívar un centro de petróleo sin tener ingeniería de petróleo. Y nos permitió arrancar un centro de petróleo y energías renovables dirigida a estas especialidades que están aquí, a todas ellas. Fíjense, ahí no existe ingeniería de petróleo. Nos dimos cuenta que podíamos alimentar una industria, donde tiene una necesidad real, dada, ¿sí? Y donde me da los recursos y me dice, yo en vez de perder ese dinero, prefiero agarrar una fracción de ese recurso, se los doy a la universidad y esa labor reeducativa la haces tú, porque tú eres el ambiente académico. Yo como industria petrolera, mi experticia no es educar gente, mi experticia es sacar petróleo. Así como la suya no es sacar petróleo, sino formar gente. Entonces cada quien, como decimos por ahí, zapatero a sus zapatos. Y aquí fue donde nos dimos cuenta que podíamos unir estos dos mundos con intercambio de conocimientos, romper esas barreras culturales y yo diría también de esas barreras interdisciplinarias que nos permiten tumbar algunas paredes y muros que de alguna manera entonces empezó esa interacción. Y esa interacción permitió, damas y caballeros, a través de la fundación, y esto lo realzo porque fue un ejemplo vivido, propio, que, fíjense, en los años posteriores, bueno, creamos muchas cantidades de servicios de laboratorio, programas de capacitación, asesorías, consultorías, proyectos de investigación en distintas unidades operativas. Y esas unidades operativas abarcaban 300 profesores, 30 grupos de investigación y se atendían alrededor de 400 empresas en distintas ramas. Eso básicamente es como que, bueno, es un ejemplo y ese ejemplo lo quise complementar con una foto, este es el ambiente universitario, pues aquí tenemos estudiantes, profesores y personal de la empresa que trabajaba, todavía no me he acostumbrado un poquito a trabajaba un poco para poder
poner esta rueda a funcionar. ¿Qué es esa rueda? Un engranaje. El engranaje que permite conectar dos mundos originalmente disociados, pero que al final entendieron que tenían que trabajar en conjunto y que como agua y aceite no funcionaban, pero como mayonesa tal vez sí lo podían hacer. ¿Okay? Entonces eso era básicamente lo que quería compartir con ustedes, un poco porque la sesión de hoy, cuando Nayib y yo la diseñamos, era un poquito tratando de, en idioma español, un poco por la cantidad de gente que está atendiendo lo que es CICI, que es la Conferencia Iberoamericana en Sistemas Cibernéticas e Informática, tratando un poco, bueno, de poner en contexto uno de los grandes retos de esta conferencia de hace más de 25 años, que es poner en contexto lo que es una labor educativa contra una labor meramente instruccional y cómo las condiciones del entorno vía la asesoría y la consultoría y vía la investigación pueden retroalimentar este contexto y colocarnos en un nuevo mundo que obviamente no es el de hace 30 años, ni el de hace 20 años, porque las tecnologías educativas, como ustedes lo acaban de ver en las anteriores presentaciones, nos permiten seguir retroalimentando ese engranaje tan intenso, profundo e importante como nosotros queramos en nuestro contexto. Muchas gracias.